la primera charla está a cargo de la doctora Francisca Morales. Ella nos va a hablar de riesgo cardiovascular en 2026 más allá del REPRIV. Es médico internista formada en la Universidad de Chile y especialista en infectología por la Universidad de Santiago. Es miembro activo de SIDA Chile y de la Sociedad Chilena de Infectología, además de ejercer como docente en la Universidad de Santiago, aportando a la formación de nuevos profesionales en el área. Actualmente se desempeña en el Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Lucio Córdoba, donde centra su labor en el cuidado integral de personas que viven con VIH, tanto en el ámbito hospitalario como ambulatorio. Su trayectoria refleja un compromiso permanente con la excelencia clínica, la docencia y el fortalecimiento de la atención de salud en el campo de la infectología. Doctora Morales, muchas gracias por su participación. Bienvenida. Hola a todos. Bueno, como decía en la introducción, yo soy Francisca Morales y trabajo en el Hospital Lucio Córdoba y me pidieron hablar acerca del riesgo cardiovascular en el 2026 y decía el título, más allá del REPRIV. Entonces yo decía, bueno, ¿qué podrá ser? ¿De qué hablarles? ¿Qué sea interesante para ustedes? Así que vamos a ir hablando un poco de este tema y déjenme ver para... Ahí, ya. Entonces, este es un tema que en la práctica lo vemos. Aquí son dos personas con nombres ficticios, pero que son de verdad personas que veo en la práctica clínica. Tenemos un hombre de 63 años, que tiene un diagnóstico de VIH hace más de 25 años, que es hipertenso, que es diabético, que es cardiópata coronario, que tiene una enfermedad renal crónica, que es dislipidémico. Y también tenemos a esta otra persona de 41 años que tiene un diagnóstico hace 5 años, que fuma 10 cigarros al día. Él refiere que hace ejercicio, que come sano, tiene un perfil lipídico con un LDL en 124 y está usando un esquema con abacavir, lamivudina y dolutegravir. Y vemos que este tipo de personas que podemos ver en la práctica diaria tienen algunas cosas que hacen que se parezcan y que nos da la sensación de que tienen un riesgo cardiovascular alto y que podríamos hacer algunos cambios para proteger su salud cardiovascular. Entonces, para hablar de esto hay que recordar siempre el origen de todo, que es la fisiopatología, y que en las personas que viven con VIH, déjenme ver si me funciona el puntero, ahí, el gran problema, ¿cierto?, es la activación de la inmunidad adaptativa e innata, que genera una inflamación crónica, y de forma paralela también tenemos alteraciones de la mucosa gastrointestinal, la replicación continua del virus en los casos que no tenemos terapia, y los cuadros de inmunodeficiencia, por ejemplo, reactivación de citomegalovirus, que potencian y mantienen este proceso inflamatorio activo, que va a generar finalmente esta alteración en el endotelio asociado a la dislipidemia propia de estos procesos inflamatorios y esta inflamación vascular que, si esto le agregamos los factores de riesgo cardiovascular tradicionales como la hipertensión, la diabetes, el tabaco, pese a que los tengamos todos estos resueltos, existe lo que se llama un riesgo residual. Porque se ha visto que las personas que podemos tenerlas que no fumen, que hagan ejercicio con un buen control de las presiones, del azúcar, un colesterol bajo, controlando bien el peso, pero que igual se infartan, igual tienen accidentes cerebrovasculares. Y ese es el riesgo residual, que es el que permanece después de haber hecho esta intervención, y este riesgo, la verdad es que está en boga porque dentro de la cardiología se está explorando estos nuevos factores de riesgo y estos nuevos marcadores asociados que van más allá del lípido, del colesterol o de las plaquetas, sino que también algunos marcadores de inflamación, de fibrinolisis, metabólico, y entre ellos buscar cuáles serían las terapias para atacar este riesgo residual. Entonces tenemos el REPRIV, ¿cierto?, que fue este gran trial que juntó a más de 7.500 personas que teóricamente tenían un riesgo cardiovascular bajo y que las randomizó y les dio a unos placebo, al otro pitavastatina, y les hicieron este seguimiento inicialmente con el plan de 8 años,
de estos eventos cardiovasculares mayores, ¿cierto? Viendo además algunas características que, como endpoints secundarios, que es lo que vamos a ir revisando algunas cosas. Y sale este artículo en el año 2024, que es el REPRIV, en donde muestran que las estatinas logran una reducción del 35% de eventos cardiovasculares en el grupo que recibió la pitavastatina comparado con el placebo. Entonces nos pusimos a dar estatinas a todos, ¿cierto? Las guías lo indicaron a pasto, más de 40 años, persona que vive con VIH, de estatinas, en las guías americanas, guías europeas. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Ya? Y aquí viene un poco lo que quería hablar relacionado con el riesgo residual. Porque el mismo REPRIV plantea que este efecto que ellos vieron, protector, iba más allá del efecto esperado por la caída del LDL. Y a partir de esta cohorte, ellos sacaron 66 publicaciones, en donde fueron viendo distintos datos que me pareció interesante seleccionarles algunos para hablar acerca del riesgo cardiovascular. Entonces, el primer punto que les traigo es este artículo mayor publicado en el Clinical Infectious Disease, ¿cierto?, de que el riesgo cardiovascular en las personas que viven con VIH está subestimado. ¿Por qué? Cuando se hizo esta cohorte, y el plan era que fuesen personas con bajo riesgo cardiovascular, a ellos les calcularon un score que se llama PCE. Y este score lo que hace en la práctica es definir, tratar de predecir si va a tener un evento cardiovascular o no, y si este puntaje es bajo, es darle o no estatinas. Si tiene menos de 5, no dar estatinas, si es mayor, sí. Y tiene los típicos factores de riesgo cardiovascular que conocemos, ¿cierto? La edad, el sexo asignado al nacer, la raza, colesterol, si es hipertenso, si es diabético, si es fumador. Pero lo que hicieron en este subanálisis es compararlo con lo que ven estos como ideales que sugiere la Asociación Americana, la Academia Americana de Cardiología, y vieron si es que coincidían este score calculado con estos ideales. Y estos ideales van por si es que fuma, cómo está su índice de masa corporal, un score de actividad física, le preguntan a las personas, ¿usted pasa viendo tele o jugando videojuegos más de 2 horas? ¿Hace cuánto ejercicio en la semana? Un score dietético, ¿come afuera? ¿Come chatarra? ¿Cuántas bebidas toma al día? Ahí estamos complicados todos, parece. Ya todos me ponen cara ahí de cuestionamiento. Ver el colesterol, la glicemia de ayuna y la presión arterial. Y si bien en teoría esta cohorte tenía un bajo riesgo cardiovascular, en promedio el PCE que calculado era de 4,5%, en la realidad la mitad de la cohorte era fumador o exfumador, el 36% era hipertenso y el 90% de la cohorte tenía menos de estos 5 componentes ideales. Y en donde más fallaban, en la dieta, en la actividad física y en el tabaco. ¿Ya? Solo 24 personas de las 7.500 tenían 7 de 7 ideales. ¿Ya? Entonces uno ve esto y dice, claramente este valor no me está calzando. Y aquí viene la segunda como mensaje clave, que estos scores son insuficientes. En otro artículo que también sacaron a partir de esta cohorte, le sacaron el jugo a la cohorte, eso les puedo decir, ¿ya? Vieron las diferencias entre los distintos scores. El PCE, que es el que usaron ellos, como les contaba, que daba un 4,5%, y la misma cohorte se hizo el score PREVENT, que es el que se ocupa en Estados Unidos, y el score 2, que es el que ocupan en Europa. Y lo que vieron es que incluso estos scores les daban puntajes de riesgo cardiovascular más bajos, pese a que hablábamos que tenían varios factores de riesgo cardiovascular por estos ideales que no lo estaban cumpliendo. Y además tenemos que pensar que estos scores no están hechos para la población latinoamericana. Se supone que están haciendo un score 2 latino en conjunto con España, pero que todavía no tenemos novedades, y por lo tanto es importante recordar que no están hechos para las personas que viven con VIH y por lo tanto no los deberíamos usar a la hora de indicar las estatinas. Tercero, que existe una alta prevalencia de enfermedad coronaria subclínica. Y esto lo trataron de demostrar mediante la caracterización de la placa coronaria mediante TAC coronario, pero algunos biomarcadores circulantes relacionados con la inflamación.
Y lo que vemos es que prácticamente la mitad tenía alguna placa, ¿ya? Podía ser en esto... Aquí vemos las diferencias entre la presencia de placa coronaria, el verde es que no tienen, o sea, al menos un tercio tiene, y los naranjos son que tienen más de 2 placas. En la primera columna tienen estenosis, tienen score de calcio que están elevados, hay placas que están vulnerables, y por lo tanto, pese a que esta cohorte tenía bajo riesgo cardiovascular, había placa ateromatosa de riesgo. Y también tomaron estos marcadores que en las personas que tenían placa estaban particularmente más elevados. Algunos ya nos sonaba, ¿cierto?, la proteína C ultrasensible, el LDL oxidado, pero los que les dio como marcadores significativos de asociación, como factores de riesgo cardiovascular por sí solos, fue la interleuquina 6 y la fosfolipasa A2 de la lipoproteína. El quinto punto es, ojo con el abacavir, porque lo que vieron es que de esta cohorte que estábamos siguiendo, ¿qué antirretroviral estaban usando? Y cuando compararon abacavir con tenofovir disoproxil, los inhibidores de la proteasa y análogo de timidina, el que sí tuvo una asociación con el riesgo cardiovascular fue abacavir. En los que estaban usando abacavir al momento de estar en el estudio, tenían un 41% mayor de riesgo de tener un evento cardiovascular a largo plazo, y los que usaron también tenían, que en promedio usaron 3 años, un 62% de aumento del riesgo cardiovascular. Y lo que ellos plantean es que debería evitarse el uso de abacavir cuando existan otras alternativas terapéuticas, y este rol como tardío en las personas que habían usado antes estaría relacionado a un daño residual que se asociaría a alguna alteración plaquetaria. Y aquí viene como todo lo que se logró identificar luego de la intervención de las estatinas. Y el punto 6 sería que la pitavastatina logra disminuir la placa coronaria no calcificada. ¿Cómo lo hace? Haciendo que la placa se convierta en más estable. Si se fijan, aquí vemos que los que recibieron pitavastatina, luego en el seguimiento la placa se redujo menos de 1,7 versus los que estaban con el placebo, y además estos biomarcadores que hablábamos, como el LDL oxidado, esta fosfolipasa 2 de la lipoproteína y el colesterol LDL, también disminuyeron, lo que afectaría en el proceso inflamatorio de la oxidación lipídica de esta placa. Y este es interesante, el cómo se lograba esto. Lo que hicieron en este estudio es ver la expresión de las proteínas al inicio y el control que hicieron después de haber recibido la estatina. Y vieron qué proteínas se estaban expresando, y si se fijan, hubo una en este grupo, no me marca mucho, pero que una se disparó, la que dice PECOLCE, que tiene un puntito ahí arriba. Y esa proteína, que es el potenciador del procolágeno C endopeptidasa 1, en realidad lo que está relacionado es en la estabilización de la placa. Entonces, como les contaba, antes de randomizarlo les tomaron muestra, le hicieron el escáner coronario y a los 2 años le midieron esta transcripción de las proteínas y vieron que esta proteína PECOLCE estaba mucho más elevada, y lo que hace esta proteína en la práctica es que en la malla aumenta la malla de colágeno a nivel de la placa ateromatosa y hace que se calcifique esta placa, y entonces deja de ser vulnerable. Como core lipídico lo logra contener con el colágeno, con el calcio, y eso lo veían también coincidente en el escáner. Y este es un ejemplo que en realidad esto no se publicó nada que ver con el Reprieve, esto es del Nature de Cardiología este año, en donde vemos que usando la inteligencia artificial se trataba de identificar cuál era la placa calcificada, la placa vulnerable, y vemos que en celeste, no sé si se ve mucho, como que no me funciona el puntero, pero en la placa de arriba era un hombre que estaba con AGIR inestable y que usó estatinas, y a los 6 años
Si se fijan, el control se ve que la placa, o sea, que la arteria se ve mucho más calcificada, pero no se ve ninguna parte celeste, que era la placa vulnerable. En cambio, el segundo, que era un hombre con una angina de inicio reciente, que no usó la estatina finalmente, vemos que la placa de control, el escáner de control, no se ve particularmente calcificado, sino que todo ese celeste que aparece es placa vulnerable que se puede infartar al paciente. Entonces, aquí también nos viene el mensaje de que tampoco se trata de hacerle un escáner coronario o un score de calcio a todos, porque incluso el score de calcio puede ser 0 e igual tiene riesgo cardiovascular. Lo que hace finalmente la estatina es controlar y estabilizar esta placa. 8, que no hay que subestimar el riesgo cardiovascular en las mujeres. Ya el 31% de esta cohorte eran mujeres. El género femenino no se asoció a un rol protector y que además existía lo que se planteó como un dimorfismo sexual en el proceso inflamatorio asociado a la cardiopatía coronaria. Vieron que específicamente en las mujeres, solo en las mujeres, los niveles elevados de dímero D se asociaron a una mayor prevalencia de placas vulnerables y esa asociación no ocurrió en los hombres. Entonces este podría ser un marcador que quizás nos podría ayudar a la hora de ver si hay que intervenir precozmente a una mujer que estemos siguiendo. Y para ir terminando, el rol del citomegalovirus en pacientes con carga viral indetectable, ¿tiene alguna asociación con la placa ateromatosa? Y para sorpresa vieron que no tenía ninguna asociación. Ellos controlaron niveles, los títulos de serología de IgG de citomegalovirus y aunque estuviese muy alto no tenían ninguna asociación entre placa vulnerable, placa calcificada y más bien el uso de otras asociaciones, por ejemplo el nadir de los CD4 se asociaba más al riesgo cardiovascular. Entonces, como pequeña, mientras yo hacía esta presentación, yo dije, yo puedo estar aquí hablándoles todo el día de todas las cosas que lograron sacar del REPRIV, de los marcadores de fragilidad, de las estatinas en la cognición, de la muerte súbita, la grasa pericoronaria, pero como esto se trata de hablar de las realidades y los desafíos que nosotros tenemos, como equipos tratantes, ¿qué debemos hacer? Primero, dar estatina a toda persona que vive con VIH y que tiene más de 40 años. Segundo, evitar el abacavir, porque como vimos, había una asociación clara. Pero esto es lo más importante. Tenemos que indicar estilos de vida saludables. Porque yo les puedo hablar de todos estos marcadores genéticos y todo el escáner y seguimientos que hicieron, pero si no hablamos de la dieta, del ejercicio y del tabaco, no estamos haciendo nada, ¿ya? ¿Cómo hacerlo en 15-20 minutos? Es difícil. Son personas que tienen a veces varias comorbilidades. Existen las dificultades socioeconómicas asociadas, a veces falta de tiempo. Pero tenemos que aprovechar que son controles que son relativamente frecuentes, son personas que conocemos, que ya hay una relación de confianza y tenemos que aprovechar el equipo. Tenemos que aprovechar si tenemos apoyo con psicólogo, con terapeuta ocupacional, por ejemplo, con nutricionista. Como les contaba en los estudios asociados al REPRIV, solo el 10% de las personas alcanzó estos niveles de salud cardiovascular ideal, estos componentes, y en donde más fallaron, donde el desempeño fue más pobre, fue en relación a la dieta, a la actividad física y al tabaquismo. Entonces yo hoy día les traigo esta como forma de intervenir en nuestra práctica clínica, que son las 5A. Primero, preguntar, ¿estás haciendo ejercicio? ¿Estás fumando? Hacer una escucha activa. Assess es evaluar el contexto de la persona. Yo no le voy a pedir a una persona que coma aceite de oliva, que coma salmón y que coma frutos secos si no tiene para comer. Quizás ahí tengo que más bien apoyarme con la asistente social para que podamos ayudarla a tener una mejor nutrición. Advice, el consejo médico debe ser claro, sencillo y adaptado para que la persona nos pueda entender. Lograr hacer planes en conjunto y asistirlo, ayudarlo a que pueda lograr estos pasos. Entonces va más allá de decirle es que tienes que bajar de peso, ¿ya? Sino que se trata de que esto lo hacemos para que el corazón esté bien,
para hablar de la salud, más que de la estética, del peso ideal. A mí no me importa si pesa 100 kilos, si va al gimnasio 3 veces o 4 veces a la semana y es principalmente músculo. Tenemos que ir un poquito más allá de eso. ¿Cuánta actividad física necesito? Debemos recomendar que actividad aeróbica, que acelere un poco el corazón, debería ser 150 minutos. Caminar, correr, andar en bicicleta, bailar, hacer ejercicios en la casa, subir la escalera, hacer plancha, hacer sentadillas desde la silla, no implica ir al gimnasio, ¿ya? Y al menos 2 días a la semana hacer ejercicios de musculatura porque la fuerza también es muy importante. Más que decirle, tienes que bajar de peso, decirle, camine, si puede caminar después del trabajo, o si en vez de usar el auto puede andar en bicicleta, ideal, y ir ajustando lo que nosotros como con la persona queremos lograr. Si es una persona que ya hace ejercicio, que va al gimnasio, excelente. Si está partiendo, no lo vamos a mandar a correr la maratón de Santiago. Es común que nos digan, es que no tengo tiempo. Bueno, quizás tratar de dividir en 3 caminatas de 10 minutos. Si me dicen, es que me canso mucho, bueno, partir de a poco, en 10 minutos, descartar descompensantes, tal vez tiene anemia, tiene una insuficiencia cardíaca, tal vez está deprimido. Si me dicen, no tengo dónde hacer ejercicio, pasa, me dice, mi barrio no es seguro, me da miedo salir, quizás, bueno, sugerirle hacerlo en la casa, ver videos en YouTube, subir las escaleras de la casa, si le da vergüenza hacer el ejercicio en la casa o grupos pequeños, y así, ir buscando, adecuándonos para poder asistir a la persona que tenemos al frente. Y finalmente, el tabaco. Ya creo que es algo que tenemos que tener consciente. No se trata de decirle tienes que dejar de fumar, sino que preguntarle, ¿usted fuma? Sí. ¿Sabía que existe actualmente terapias farmacológicas y psicológicas que le permiten dejar esto? Sí, no. Y explicarle que eso existe. Y explicarle que si es que quiere, se puede apoyar. Puede que la persona nos diga, no estoy interesada en dejar de fumar, ok, pero en el siguiente control volver a preguntarlo. Y sabemos que salió este GES nuevo el año pasado, del GES 90, acerca de la cesación del consumo de tabaco en las personas de 25 años o más. Así que se los revisé para contarle a ustedes, si no tengan que revisarlo. Y lo que dice es que tiene que tener más de 25 años y querer dejar de fumar, ¿ya? Y el tratamiento farmacológico consiste en bupropión, que es un fármaco que relativamente es barato, está disponible, quizás lo podríamos pedir por nuestro equipo de farmacia, y el tratamiento es una comprimida al día, del día al 1 al 3, y en adelante 300 miligramos con intención de completar 12 semanas. Asociado a un tratamiento no farmacológico, que habitualmente son trabajos grupales. Esto está dirigido a la atención primaria, pero las personas que ustedes ven en el policlínico, ¿van al consultorio? En mi caso, no van. Entonces, quizás podríamos hacer esta intervención en el hospital, ¿ya? Si tenemos hacer un grupo de apoyo, pedir el bupropión dentro de nuestras posibilidades farmacológicas. Además, es un fármaco que no interactúa con la terapia, ni con lo más común, tenofovir, lamivudina, dolutegravir, incluso con los inhibidores de proteasa no tiene conflicto. Entonces, tenemos que prescribir hábitos, tenemos que ser capaces de hablar de objetivos, decirle a la persona que tenemos al frente que ojalá camine un poco después de cenar, que la alimentación vaya mejorando, quizás la bebida que se toma al almuerzo, que sea agua, y revisando cómo va esto en los controles posteriores. Y en ese sentido es fundamental el equipo, trabajar con nutricionistas, si tienen kinesiólogos, si tienen psicólogos, psiquiatras, hacer grupos de ejercicio quizás que se junten en el hospital, la trabajadora social, y hacer estos programas de cesación tabáquica. Este es parte del equipo del hospital donde yo trabajo, parte porque ni siquiera estoy yo, pero yo tengo mucha suerte porque yo tengo terapeuta ocupacional, nutricionista, las matronas, tenemos harto apoyo. Así que los invito un poco a que se animen con sus equipos a hacer estas intervenciones y que con eso podamos ayudar a prevenir este riesgo cardiovascular. Muchas gracias.